abre la sesión. Le mandé por WhatsApp. Sí, Hola a lo que pasa todos. es que se Hola a todos, demora. joven. Tengo un problema en el computador de la mañana. Especialmente nuestra presidenta. Gusto El verlo. acta de la sesión 111 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 112 ordinaria, queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura de la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, señor Marcelo Álvarez, mediante el cual excusa su participación en la sesión de hoy por responsabilidades adquiridas con anticipación. También hemos recibido una comunicación del señor Horacio Melo, gerente general de Solarity Energy, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión en relación al proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica, con el objeto de exponer, comillas, un documento de su autoría denominado posible efecto en precio a cliente final, el rol de la generación distribuida en el objeto de generar mayor competencia, mayor uso de energía limpia y precios competitivos, y entregar su opinión sobre cómo hacer posible que los clientes puedan elegir ahora. Hemos recibido también una comunicación del señor Cristian Sepúlveda Farfán, gerente ejecutivo de la Asociación de Concentración Solar de Potencia, ACSP, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para dar a conocer su perspectiva respecto al proyecto de portabilidad eléctrica. Y si me permite, Presidenta, voy a buscar un documento que acaba de ingresar en este momento, de Cernagiomín, mediante el cual dan respuesta a oficio acordado en la última sesión de la comisión, el oficio número 197, respecto al accidente con consecuencias fatales en la mina Tambo de Oro de la comunidad de Punitaqui. Veo a don Alfonso que ha ingresado a la comisión. Señora Presidenta, al terminar la cuenta quisiera yo hacerle una consulta. Recibimos dentro de plazo 2 listados de peticiones de invitados, una lista del diputado don Pablo Vidal y una lista del diputado don Sergio Gaona. Pero además hemos recibido, como da cuenta, valga la redundancia, la cuenta del día de hoy, solicitudes formuladas por los propios gremios. ¿Vamos incorporando estas solicitudes de los gremios al listado? Sí, porque sabe que a mí también durante el fin de semana me llegaron varias solicitudes de audiencia. Nosotros siempre dijimos, ¿no es cierto?, dejamos abierta la posibilidad si es que era necesario incorporar a más invitados, pero yo creo que como también este es un debate que no va a dejar ajeno a nadie, acá también todos los que son incumbentes van a querer también expresar su posición y su opinión frente a este proyecto de ley, por lo tanto yo daría todo el tiempo, obviamente no dejarlo de manera eterna el debate, pero sí ojalá dar la mayor amplitud posible en términos de audiencia para que podamos escuchar todas las opiniones. Creo que es como lo más sensato, sobre todo en una iniciativa que es tan esperada y que también es, ¿no es cierto?, importante, sobre todo con la contingencia. Señora Presidenta, si me permite. Sí. El acuerdo adoptado en la sesión pasada, a solicitud del diputado señor Cort, puede partir con las instituciones de carácter privado. Okay. Del listado que tenemos, al que la Secretaría le va a agregar el origen de la petición, quienes fueron solicitados por el diputado Pablo Vidal, quienes fueron solicitados por el diputado Sergio Gaona, a pesar de que hay un punto en que se encuentran, hay varios invitados que se cruzan. Sí. La Secretaría quiere proponer a la Comisión, es una propuesta, que partamos con los privados que abarcan a los gremios, e invitar para este miércoles a la Asociación Gremial de Distribuidoras y a la Asociación Gremial de Generadoras. No sé si la Comisión está de acuerdo con ello, y la posibilidad de agregar un tercer invitado también existe, puesto que tenemos 1 hora y media de sesión. El tiempo alcanza para un tercer invitado. Mira, hagamos la prueba con 3 invitados por sesión. Si en esta prueba vemos que es mucha la información, vamos acotando un poco la cantidad de expositores por sesión. Pero hagamos la prueba y hagamos el esfuerzo también de poder, ojalá en la sesión, escuchar lo que más se pueda para poder hacer uso eficiente también de los tiempos, en verdad. ¿Alguien ¿Y ese tercero quién? Presidenta. No lo veo. Sergio, ¿cómo estás? Estás en la Sergio, comisión. Gusto saludarte. Igualmente, aquí estamos. Oiga, Presidenta, yo creo que 3 invitados por sesión
en 1 hora y media es demasiado. ¿Sí? La experiencia nos ha mostrado que al final terminan las personas exponiendo aceleradamente, hay poco tiempo para hacer las preguntas, este es un proyecto que es relevante, yo acotaría a un máximo de 2. Bueno, Por lo menos dejar 45, si es 1 hora y media solo lo que tenemos, 45 minutos por cada uno, es decir, unos 20 minutos para que expongan y unos 20 minutos más o 25 minutos más para las preguntas y respuestas, para que no tengamos que estarlo citando 2 o 3 veces y podamos ir más rápido con la... yo prefiero eso, no sé si están de acuerdo los demás, porque media hora, de verdad, yo creo que es muy poco por invitados, tratándose de los invitados que están, después van a venir los académicos, en fin. Yo creo que tiene que ser 2 invitados máximo por sesión, dado las características del proyecto. Hubiera sido otro proyecto más simple, más sencillo, lo más probable es que está bien 3, pero aquí yo creo que 2 es suficiente. bueno, entonces dejemos tal cual como señala el diputado Gaona, entre 20, ¿no es cierto?, 25 minutos de exposición o lo mismo 20 o 25 minutos de preguntas para que podamos acotarnos a 2 invitados entonces por sesión. Me parece súper razonable. Perfecto. También la propuesta. ¿Les parece? Súper. Así hay acuerdo, presidente. Acordado entonces. Yo también le escribí hoy día a don Mario, no me acuerdo cuál fue la asociación que me pidió. Pero está en el listado, presidenta. Ah, sí está, genial. La propusieron tanto el señor Gaona como el señor Vidal. Súper. Tendría que ver mi teléfono, pero estaba en el listado ya. Y si le hacen llegar solicitudes de audiencia, vamos como también esto es televisado, ojalá que sea a través de la Secretaría, para que así nosotros nos podamos enterar en la cuenta de cada sesión quiénes son los interesados también de exponer y para que no exista, ¿no es cierto?, ninguna duda sobre, ¿no es cierto?, lo que es la transparencia con respecto a los que quieran también venir a exponer. ¿Les parece? Y no sé si hay alguna otra consulta sobre este punto. No, presidenta. Tenemos al director de Cernagiomín en pantalla en este momento. Sí, voy a saludarlo también al director. Alfonso. Sí, Alfonso. Yo siempre como que normalmente leo los nombres y a veces están todos cambiados, así que... Es que no pudimos cambiarlo. Sí. Me gusta saludarlo. Lo que sí me queda pendiente, porque estábamos en la cuenta, sobre la cuenta, perdón, las palabras, no sé si es que hay alguna palabra en puntos varios. Habían varias palabras. Diputado Juan Luis Castro y luego el diputado Esteban Velázquez. Diputado Juan Luis Castro tiene problemas de audio, parece que tiene que activar el micrófono. Ahí sí. Solo para pedir, presidenta, un invitado para que se considere también en el tema de la portabilidad, que es el profesor don Rodrigo Moreno, académico y que experto en la materia, para que se considere en la lista de invitados, presidenta, sobre este mismo tema que se va a hablar hoy día, para una próxima sesión. Muy bien, vamos a incorporarlo entonces. Si nos puede hacer llegar los datos de don Rodrigo, de ubicarlo. Se lo mando el dato, don Mario Arroyo, ningún problema. Muy amable, Juan Luis. Muy amable, gracias. Súper. Diputado Esteban Velázquez. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de los colegas diputados. El presidenta tiene que ver con una inquietud y denuncia que he recibido formalmente de trabajadores, conductores, choferes de empresas de buses que trasladan personal a las distintas divisiones de Codelco, empresas como Hualpén, JM, que tienen cobertura nacional, y consultarle a través de un oficio, algún acuerdo de la comisión, si lo amerita, a Codelco respecto a exigencias que se le están haciendo a esta empresa en razón del tipo de licencia que deben tener los trabajadores, los conductores. No solo la licencia profesional clase A1 para que puedan conducir estos vehículos que trasladan personal, que prestan servicio a Codelco, sino otras, A3, A4. Es posible que jurídicamente tenga su respaldo Codelco, estamos corroborando todo aquello. Sin embargo, ya llegó una notificación a la empresa y ciertos plazos perentorios ahora en octubre que van a tener que desvincular a trabajadores que no cuenten con estas licencias, choferes con experiencia. Y lo que me preocupa y nos preocupa seguramente a todos es el número de desempleados, de cesantes que va a quedar sobre todo en estas condiciones. Y quizás consultar a Codelco si es efectivo estas condiciones que se está colocando esta empresa de buses que trasladan personal a Codelco, si el plazo puede ser mayor en razón de lo que estamos viviendo hoy día,
creo que si como comisión mostramos esa preocupación, le haría muy bien a los trabajadores, que ya probablemente ustedes van a recibir también estas mismas inquietudes. Efectivamente ya les llegó la notificación y con ciertos plazos a partir de octubre, que van a quedar sin su fuente de trabajo. Creo que en ese sentido podemos pedirle a Codelco que si están en la razón, nosotros estamos corroborando si efectivamente, porque nos dicen que esta licencia clase A1 está vigente y que les permitiría prestar estos servicios. No obstante, hay otra versión que para los efectos y los estándares de Codelco está exigiendo a 3 y a 4. Más allá del escenario que sea, solicitar para que intercedamos por estos trabajadores ante la empresa y se entreguen los plazos necesarios, sobre todo por la situación de pandemia que estamos viviendo. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Esteban Velázquez, pero ¿usted prefiere mandar un oficio a Codelco o que volvamos a reiterar la invitación a Codelco el próximo lunes que viene a propósito de la excusa que hace Codelco? Porque yo entiendo que usted también quería consultar con respecto a las desvinculaciones, entonces a lo mejor podríamos volver a hacer el punto para que eventualmente, si viene Codelco, se refiera a los 2 puntos, ¿no es cierto?, que usted ha planteado en la comisión. Y si ocupamos las 2 vías, ¿le parecen las 2 vías, sí, Presidenta? Sin perjuicio entonces de volver a reiterar entonces la invitación a Codelco para referirse a estos 2 puntos que señala el diputado Velázquez. También vamos a oficiar a Codelco para que nos señale cuál es la formalidad entonces que tienen las empresas que prestan el servicio de transporte, entiendo. Claro, sí, lo preciso es si efectivamente Codelco está haciendo esta exigencia a las empresas de buses como Hualpén, JM y otras, que eso implicaría que si les cambian las condiciones de la licencia de conducción profesional a estos conductores, con esa condición quedarían sin su fuente laboral. Si es efectivo lo que Codelco está aplicando aquello, y si fuese así, si Codelco tuviese razón al respecto, pedir que dé la prórroga necesaria para que no queden estos altos índices de desempleo que hoy día estamos tratando de combatir. Eso. Perfecto. Perfecto. ¿Hay acuerdo entonces también para enviar el oficio? ¿Sí? Hay acuerdo, Presidente. Acordado entonces. Ofrezco la palabra en puntos varios. Quiero darle ahora sí la bienvenida al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, don Alfonso Domeyko, que también lo acompaña el subdirector de Minería, el señor David Montenegro, y el director regional de Coquimbo, don Emilio Lazo Barrio, si es que no me equivoco, si no me hacen ahí esa precisión. ¿Sí? Y para estos efectos han sido invitados porque justamente era una solicitud que nos hizo la semana pasada el diputado Eguiguren y también el diputado Sergio Gaona, si es que no me equivoco, ambos, ¿no es cierto?, de la región de Coquimbo, a propósito de los índices de accidentabilidad que hemos tenido en las últimas semanas, sobre todo ahí en la región, y que obviamente también queremos conocer cuál es la opinión con respecto a las fiscalizaciones realizadas en esta materia. También habían algunas consultas que estaban establecidas, la capacidad de medios y personal, estadística de visitas preventivas y de fiscalización, y en general, ¿no es cierto?, con respecto a la labor que corresponde realizar por parte de Senagiomin. Quería hacer la precisión que... ya arregló la tabla, don Mario, pero pensé Sí. que estaba como había quedado inicialmente. No he dicho nada, ese es el orden entonces, así que le ofrezco la palabra inmediatamente y obviamente también a la vez saludarlo y darle la bienvenida a la Comisión de Minería. Don Alfonso. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros hemos preparado una pequeña presentación en la cual vamos a analizar las tasas de accidentabilidad y fatalidad. La hemos agregado en un lapso de los últimos 10 años para poder comparar, ¿no es cierto?, un periodo razonable de tiempo y un periodo que tampoco es arbitrario de los 10 años, sino que hacer coincidir con el efecto que tuvo el accidente de los 33 de la mina de San José dentro de la cultura de la seguridad minera y cómo esto cambió de alguna manera el panorama en cuanto a la accidentabilidad en esta materia. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Ampliar ahora la presentación. Ahí. No, ahí sí. Ahí sí. Estamos. Y finalmente nos vamos a enfocar también en la fiscalización en la región de Coquimbo,
Y la semana pasada yo estuve también presencialmente en Coquimbo varios días, en varias reuniones también para mejorar y analizar las actuaciones que se están realizando en la región y cómo podemos avanzar y mejorar la acción fiscalizadora y también preventiva que realiza Senagiomin y también en ayuda o conjunto con la Seremía de Minería. Si vemos esta tabla, Presidenta, podemos ver cómo desde el año 2010 al año 2020 la tasa de fatalidades en el país han bajado de manera considerable, lo cual coincide también con el aumento de fiscalizaciones y el aumento de inspectores, vale decir, a través de un aumento considerable en la gestión de parte del Estado, representado tanto por Senagiomin como de los diferentes planes de promoción y de transferencia de recursos del Ministerio de Minería a través de fondos PAMA o fondos FNDR, se ha podido bajar considerablemente estas tasas de fatalidad. Si usted puede ver, el año 2010 contábamos con 18 inspectores, teníamos que lamentar 45 fallecidos. A la fecha tenemos 64 inspectores y tenemos que lamentar solamente a un número, no solamente un número siempre elevado, todos los fallecimientos son lamentables, pero hemos bajado un 11%. Vamos a ver también por categorías, ¿no es cierto?, cómo se han bajado las tasas, distinguiendo entre la mediana, gran y pequeña minería. En este cuadro podemos ver también el número de accidentes, ¿no?, cómo han disminuido. El año 2010 teníamos 41 accidentes de alto potencial, no necesariamente con causas de fallecidos, pero sí que potencialmente pueden generar, ¿no es cierto?, un fallecimiento, pueden generar heridos, versus el año pasado, 2019, 10, lo cual significa también una baja en la tasa de manera considerable. ¿Y por qué nosotros lo comparamos con el año 2010 y creemos que el año 2010 constituye, ¿no es cierto?, un hecho, una circunstancia importante? Porque si vemos esta tabla, señora Presidenta, desde el año 2000 al año 2009, la baja en la fatalidad fue de un 33%, pero del año 2010 a la fecha es de un 75%, lo cual, ¿no es cierto?, acredita que hay un cambio realmente en la cultura de la seguridad, la cual involucra tanto al Estado, como yo señalaba, a través de la acción fiscalizadora y de promoción por parte del Ministerio de Minería y Senagiomin, pero también acá hay una acción importantísima de parte de las empresas y de los propios trabajadores. Estas cifras no se entenderían si los trabajadores y trabajadoras de la minería no hubieran hecho suyos también todas las medidas de seguridad que se han ido implementando, ¿no es cierto?, durante estos años. En cuanto a la tasa de frecuencia quiere decir la tasa de accidentabilidad, vemos también una baja importante desde el año 2010 a la fecha de un 63%. En cuanto a la tasa, si distinguimos entre la gran y mediana con la pequeña minería, vemos que ambos segmentos han tenido una importante baja. Si usted puede ver aquí la primera línea en un color más claro, vemos cómo la pequeña minería ha disminuido un 79% la accidentabilidad, lo cual acredita, ¿no es cierto?, y nos demuestra que la pequeña minería, aun cuando mantiene una tasa elevada de un 59% frente a un 3,3% de la gran minería, es un segmento de la industria minera que es responsable, que ha cumplido con sus trabajadores y que los trabajadores de la pequeña minería también son conscientes y responsables de su propia seguridad. Hay mucho que avanzar, evidentemente, hay una tasa que sigue siendo elevada en comparación con la gran minería, pero lo importante aquí y alentador es que tras una política de Estado seguida por varios gobiernos, ¿no es cierto?, ha logrado esta rebaja importantísima, sustancial, en cuanto a la accidentabilidad dentro de la minería. Si nos comparamos, señora Presidenta, con otras actividades, estas son las cifras de la Suceso, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Seguridad Social, podemos ver cómo la minería también, en cuanto a accidentabilidad, representa la tasa más baja de 1,1. En fatalidad tiene una tasa del 5,1. Y esto también demuestra el esfuerzo que ha hecho la industria y que ha hecho el Estado de Chile también a través de, como yo lo he señalado, las diferentes instituciones, incluido también, ¿no es cierto?, por supuesto, siempre lo señalo, el Congreso Nacional al haber aprobado
sendo aumento en el presupuesto del Senajomín, y esto ha influido de manera contundente, ¿no es cierto?, en la baja de la accidentabilidad. Yo no lo tengo aquí como un gráfico por el tiempo, nos pidieron que fuéramos lo más breve posible, pero hay un porcentaje muy importante que coincide en esto, que es la regularización de los permisos. Hay casi un porcentaje de un 70% de regularizaciones que son principalmente de la pequeña minería, pero que también son muy contundentes a la hora de poder señalarlos como una de las causales de la baja de los accidentes. Y a nivel internacional, aquí podemos ver una comparación con otros países mineros, podemos ver una comparación con Perú, Chile, Australia y Canadá. Respecto a la accidentabilidad, podemos ver que presentamos cifras de manera inferior a países como Canadá o Perú. Ahora tenemos mucho que crecer, ¿no es cierto?, y que alcanzar a países de alta industrialización y también de alto desarrollo socioeconómico como Australia y de alto respeto a los derechos humanos, países de los cuales tenemos que apuntar, ¿no es cierto?, a seguir en esa senda. Respecto a las causales de los accidentes del año 2000 a la fecha, acá vemos que tenemos 4 que son los más recurrentes, que son el primero debido, ¿no es cierto?, a un problema geomecánico, que es golpeado por roca, principalmente, ¿no es cierto?, de la parte superior de la mina, caídas desde altura, ocasionados por vehículos motorizados, apretados y atrapados. Si nosotros vemos, que por tiempo no la voy a proyectar, una categorización de causales de accidentes fatales en los últimos 10 años, estos 4 causales siguen manteniendo la delantera. Por lo tanto, si bien evidentemente han disminuido el número de fallecidos en estas áreas, como causales se mantienen, lo cual es un primer paso dentro de todos los trabajos que hemos estado haciendo como Senajomín en poder trabajar sobre datos, sobre estadísticas, a efectos de poder mejorar la gestión y poder enfocar nuestros recursos y también apoyar a las empresas y a los trabajadores en mantener el foco claro de dónde deben mejorarse las medidas de seguridad dentro de la actividad minera. Respecto de la región de Coquimbo, efectivamente hemos tenido varios accidentes este último tiempo, desde el mes de julio a la fecha. Tenemos un accidente en la mina Servicio de Ingeniería Mina Limitada en Punitaqui, que esto es de la pequeña minería, era una actividad regular, contaba con todos sus permisos, tenía un método de explotación aprobado en el mes de marzo, tenía un plan de cierre aprobado el 23 de junio, fallecieron lamentablemente 2 trabajadores en una mina que estaba recién iniciando sus operaciones con todos sus permisos, y estamos hoy día terminando ya la fase de investigación del accidente, porque hay que determinar qué sucedió, qué pasó con el cumplimiento de los protocolos, y ver cuáles fueron los errores o las fallas o las falencias, ¿no es cierto?, las desviaciones en los protocolos que generaron este accidente tan lamentable. Luego tuvimos el 31 de julio nuevamente la empresa Alfredo Villalobos Román, en que falleció un trabajador. Esta es una chancadora y una mina de material para el cemento, para la industria del cemento. Era una empresa que estaba ya paralizada por varias resoluciones anteriores de parte de Senajomín, estaba dentro de nuestro foco fiscalizador sancionatorio, pero bueno, estamos investigando también las causas que se produjo, y esto también enviamos nosotros, señora Presidenta, los antecedentes a la Fiscalía por la situación de esta compañía. Pese a tener paralizaciones, seguían funcionando. Luego hubo otro accidente muy lamentable, ¿no es cierto?, el 18 de septiembre, la empresa HMC Gold SMC en Punitaqui también. 2 trabajadores fallecieron por caída de roca. Una compañía que yo he estado personalmente ahí también en fiscalización, mantiene sus permisos en regla, había sido fiscalizada por Senajomín, y también estamos en el proceso de investigación del accidente para poder determinar cuáles fueron las causales para este accidente, ya que habiendo fiscalizaciones y habiendo protocolos, ¿qué fue lo que sucedió? Y luego tenemos 2 casos muy trágicos también, pero que nos preocupan de sobremanera, que son respecto a actividad ilegal, que son personas que desarrollan la actividad de manera muy artesanal, pero sin contar ningún tipo
de permiso, ni de capacitación y muchas veces ni siquiera de elementos de protección personal. El primero, ¿no es cierto?, es en la comuna de Illapel, en un lugar, en una zona denominada la Cuesta de Cabilolén. Es un lugar en que Senajemín había detectado esta actividad ilegal. Habíamos asistido en 2 oportunidades semanas antes, habían habido conversaciones con algunas de las personas que están trabajando en ese lugar y no hubo respuesta, o sea, se mantuvo la acción ilegal. Y la segunda es en la comuna de Andacollo, en la faena Dayton. Esto es una faena, para los que conozcan el lugar, la parte superior de Andacollo. Es una situación muy difícil, muy compleja, es una mina que ha estado en un proceso de quiebra por varios años, en que hay una gran actividad ilegal, de extracción ilegal. Ha habido acciones también ahí por parte del Ministerio. Entre el 2018 y el 2019 ha habido más de 30 regularizaciones de puntos de extracción, conversando primero con el liquidador y luego ahora con el actual dueño, que está en proceso de inscripción en la etapa final. Son casos, señora Presidenta, muy difíciles de detectar. Están fuera también, detectar porque están en lugares alejados, no hay una representante, no trabajan todos los días de manera regular. Como le digo yo, lo de Cabilolén se fue unos días anteriores, se volvió después, había otras personas. Es muy difícil de poder detectar y de poder interactuar muchas veces, ¿no es cierto?, con quienes realizan esta actividad. Nosotros en este caso nunca, en ningún caso queremos, ¿no es cierto?, criminalizar la actividad ilegal, porque de partida no es un crimen legalmente, pero sí señalar de que es una actividad de alto potencial en riesgo y que como Senajemín no podemos permitir este tipo de actividades. Lo que sí tenemos nosotros y hemos trabajado en conjunto muchas veces con el Ministerio de Minería es, como señalaba yo, es la regularización. Como le decía, en Illapel estamos trabajando con minería, con la Seremi de Minería. Ya hay algún listado, entiendo, hoy día hablé con el Seremi, de personas que estarían dispuestas a trabajar. Estas pertenencias mineras son de una compañía minera grande. Ellos están dispuestos, ¿no es cierto?, a regularizar y luego a través de los fondos FNR hay un asesoramiento, hay un apoyo a efectos de dotarlos de soporte de ingenieros para regularizar y confeccionar proyectos de ingeniería para una explotación segura. Y en el caso de Andacollo, de la minera Dayton, estuvimos también, lo clausuramos. Hay unas áreas, 3 perlas de alto riesgo, de muy alto riesgo. Es increíble, señora Presidenta, el riesgo que están corriendo las personas que están trabajando. Más de 100 personas, se nos señaló, cuando estuvimos en lugar, de haber habido unas 15, 20 personas que transitan por caminos ilegales, por ingresos, movilizados a través de motocicletas. Y bueno, hicimos la clausura, esperamos que el propietario de la mina haga todas las acciones para poderlo cerrar de manera física. Volvimos a fiscalizar el día viernes, vamos a estar permanentemente fiscalizando para evitar que haya nuevos ingresos ilegales a esta área, y se formó una mesa de trabajo, que le voy a dar un poco el detalle, con ellos. También hablé con el Seremi de Minería, para efectos de poder regularizar puntos de extracción y que la Seremi también les pueda dar un servicio a través de un ingeniero para que puedan regularizar sus permisos de forma segura ante Senajemín. En cuanto a la fiscalización, le puedo señalar que durante este año nuestra meta de instalaciones fiscalizadas es de 10.000, es la meta que tenemos este año, de las cuales ya tenemos casi un 75, prácticamente un 75% de ellas ya ejecutada, y de acuerdo a nuestro presupuesto y de acuerdo a la altura del año vamos a sobreejecutar esta fiscalización. Y respecto a Coquimbo, es interesante señalar que más del 27% de las fiscalizaciones de Senajemín son en esta área. Es tan elevado el número también por la cantidad de faenas de la pequeña minería, o sea, quiero decir, hay un especial foco de la fiscalización de la pequeña minería, y a la fecha llevamos también ejecutado por sobre un 75%, lo cual nos lleva a proyectar que vamos a sobrepasar esas cifras de fiscalización,
y vamos a poder, ¿no es cierto?, lograr esa labor que nos corresponde. Ahora, esto es una fiscalización, también es bueno decirlo, y por tiempo no lo he puesto aquí en las láminas. Tenemos hoy día una plataforma informática en la cual vamos subiendo nosotros, cada 24 horas se actualizan los diferentes datos de los fiscalizadores, a través de los cuales ellos pueden acceder los fiscalizadores a través de su propio teléfono celular o a través de una plataforma que tenemos denominada BI, y en la cual ellos pueden, a través de los coordinadores y los diferentes directores regionales, planificar de mejor manera la fiscalización que se realiza, pudiendo poner un foco en aquellas que, de acuerdo a un patrón de riesgo que se establece, cumplan con ciertos requisitos para poder fomentar o mejorar el foco, en definitiva, de Senajomín en esa fiscalización, y también poderlo ayudar a las compañías mineras, ¿no es cierto?, en que ellos también puedan ir entendiendo sus procesos y entendiendo los riesgos que ellos sufren. Ahora, respecto a la actividad y lo que estamos haciendo para tratar de mejorar o de detener estas cifras tan lamentables, tan tristes de la región de Coquimbo, estuvimos en reunión con varias asociaciones de mineras de la región de Coquimbo enfocados de la pequeña minería, y con ellos acordamos varias cosas. En primer lugar, una serie de capacitaciones en geomecánica. Como yo les enseñé, la geomecánica tiene mucha relación con los accidentes de caídas de roca. Director, mil Sí. disculpas que lo interrumpa, solo para decirle que ya estamos en la hora. Me da un segundo para terminar esta ficha. Sí, por supuesto. De uso y manipulación de explosivos. Estamos preparando también, Presidenta, unas cápsulas pequeñas de capacitación para que queden a disposición de la pequeña minería, en el fondo que la puedan ver en cualquier lugar. Tenemos una campaña educativa y tenemos el apoyo de la SONAMI para hacer una mesa de trabajo para que nos ayude con las convocatorias. Respecto a la mediana y gran minería, se reactivó el CORESEMI, que es el Consejo Regional de Seguridad Minera, que estaba un poco en desuso. El director regional quedó de forma provisoria como presidente para poder activar y poder conversar y analizar los accidentes. Tuvimos reunión con la directora nacional de la Dirección del Trabajo para tener un apoyo de ellos en fiscalización. Como les señalaba, lo último, ¿no es cierto?, es que clausuramos Dayton y formamos una mesa con el Ceremi de Minería para enfocar la entrega de recursos y también para regularizar faenas ilegales en la región. Eso sería la presentación dentro de este breves momentos que tengo. Muchas gracias, director. Mil disculpas que como tenemos varias cositas hoy día lunes, pero de todas maneras era muy importante abrirle el espacio a usted a propósito de los accidentes que se han dado en la región de Coquimbo. Por eso quiero consultarle a los diputados de la región. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra, hacer alguna consulta? Diputado Sergio Gaona, diputado Iguren. Señor Gaona hace una Perfecto. señal, Presidenta. Diputado Gaona, lo vemos de acá. Tengo que hacer hartas musarañas para que me vean. Oiga, bueno, yo quisiera preguntarle al director nacional de Senajomín o al director regional, hemos tenido 5 accidentes fatales en minería. Ustedes me corrigen si estoy un poco equivocado, pero me da la impresión que en este último, a lo menos en este último año, o quizás menos incluso. Entonces, y quisiera que nos pudiesen contar desde la perspectiva de ustedes como servicio, ¿cuál cree usted? O sea, no es normal tener 5 accidentes fatales en tan poco tiempo. No creo que todos los pequeños mineros y los medianos mineros sean todos unos irresponsables. No creo que la necesidad de buscar trabajo haya que o de tener ingresos haya que toda la gente, especialmente los mineros artesanales, empiecen a arriesgarse más allá de la cuenta. O puede ser, no sé, a lo mejor el tema es multicausal. Más allá de todo lo que ustedes hacen, porque me consta que lo hacen, especialmente en la región de Coquimbo, por parte del Senajomín, me consta todo el esfuerzo que hacen, porque yo me reúno con muchos gremios y todo lo más, y lo que más reclaman es el control y la fiscalización del Senajomín. Pues eso significa que están haciendo bien la pega, porque si me dijeran de que están súper bien con Senajomín, yo pensaría que no están haciendo la pega los de Senajomín, aunque de repente se exceden también, pero en términos de la fiscalización. Pero por eso me gustaría conocer desde la perspectiva de ustedes. Ustedes tienen una historia en la región, a nivel nacional también, me refiero a la institución. ¿Cuáles son las razones? ¿O qué creen ustedes por qué se están produciendo estas cosas? ¿Por qué tenemos 5 accidentes en menos de un año? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, más allá de toda la pega que hacen y todo ello? Eso, presidente.
Muchas gracias, diputado Gaona. Ofrezco la palabra. Sí, Director. sí, por su intermedio, Presidenta. Sí, hay un factor, ¿no es cierto?, evidente, que si lo comparamos con el año anterior, con el año 2019, en que lógicamente tenemos una mayor tasa de fatalidad este año, ¿no? Es una cifra. Ahora, saber cuáles, nosotros entendemos que la cesantía, de alguna manera, ¿no es cierto?, creemos, y el mejor valor del oro, sobre todo, ha incidido en que ha aumentado la actividad ilegal. En Dayton, el año pasado había actividad ilegal, pero este año, según lo que nos ha señalado el propio director regional o los propios administradores de la mina, ha aumentado considerablemente. Ahí vemos nosotros un factor, ¿ah? Ahí vemos un factor nosotros que este incremento, esta necesidad y este interés también de un metal tan activo, ¿no es cierto?, para muchos como el oro, y bueno, nosotros vemos ahí una causal. Ahora, los otros accidentes están siendo objeto de fiscalización, por eso yo quería mostrar las tasas o sea, los accidentes más comunes, por así decirlo, ¿no es cierto?, que eran las caídas de boca y otro de ellos es la explosión, ¿no es cierto?, muerte por una mala manipulación de explosivos. Por eso queremos fomentar, ¿no es cierto?, capacitaciones en esa área. Lo conversamos con gente de la pequeña y de la mediana minería, que eran las víctimas, en este caso, de ese accidente. Pero el por qué es muy difícil la pregunta. Yo, para ser sincero, diputado, es difícil poder saberlo. Nosotros lo que sí estamos haciendo es, hoy día con la plataforma informática, es poder depurar números, poder depurar cifras, para poder ir afinando, ¿no es cierto?, cuáles son esas causales, ¿ah? Y por eso hoy día, el día jueves, acordamos con las empresas de la mediana minería y gran minería activar el CORESEMIN, que es este Consejo Regional de Seguridad Minera, a efectos de que expertos, ¿no es cierto?, tanto del CERNAGIOMIN como de las empresas, puedan ellos analizar, y que se hace en otras regiones, se analizan los accidentes, se analizan las causales y se toman también las precauciones, ¿ah? Ese es un poco la tarea, pero saber la causal misma, así como un gran patrón, sería arriesgado a mi parte, diputado, poderle comentar eso. Muchas gracias, director. Yo lamentablemente tengo que cerrar el primer bloque, que tenía por objetivo, ¿no es cierto?, revisar lo que dice relación con la fiscalización de los accidentes que se han generado en la región de Coquimbo, así que por eso también le agradezco su buena disposición y tiempo, director. Entiendo que también estaba el CEREMI, representante también de CERNAGIOMIN de la región de Coquimbo, así que también saludarlo a don Emilio por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, a la vez también despedirlos, porque ya tenemos al diputado Harry Jurgensen esperando que iniciemos también la exposición de una moción parlamentaria. Agradecerle, director, y por supuesto también cualquier cosa vamos a estar preguntándole, sobre todo porque a nosotros nos interesa mucho de cómo vamos acortando, ¿no es cierto?, justamente las tasas de accidentabilidad en la minería, que es un temazo, sobre todo lo que sucedió después de los 33 mineros y cómo también vamos poniendo atención en lo que dice relación con la pequeña, la mediana y la gran minería, que ahí también hay un gran debate que se da, ¿no es cierto? Agradecerle, director, por acompañarnos. Vamos a despedir a CERNAGIOMIN y ya le damos la bienvenida a nuestro colega Harry Jurgensen. Bienvenido a la Comisión de Minería. Y quiero inmediatamente ofrecerle la palabra. En este segundo bloque, ¿no es cierto?, vamos a escuchar a los mocionantes de la iniciativa de ley que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización. Este es el boletín. ¿Sí? Presidenta, está también... Sí, don Sergio Gaona quiere decir algo. Presidenta, no, solo decir que aquí está también el diputado Marcos Ilavaca, que creo que es uno de los mocionantes también, para que lo considere. No sé si la cámara lo alcanza a ver, no sé, sí, pero quería avisarle que está Marcos también acá.
Muchas gracias, solo se veía un reflejo probablemente. No, pero gusto saludarlo, diputado Ilavaca, también emocionante de esta iniciativa. Decía, ¿no es cierto?, que era el boletín 13.664-08, y para estos efectos, ¿no es cierto?, tenemos entonces al diputado Jurgensen, ¿está bien dicha Está bien, el apellido? muy bien. Y también a el diputado Marco Ilavaca. Bienvenidos a la Comisión de Minería y Energía. Le ofrezco la palabra, ustedes me dicen el orden. Diputado Harry, ¿sí? Sí. Muchas gracias, presidenta Daniela Chiccardini. Voy a tratar de ser lo más breve posible para compartir el tiempo que nos dan con el diputado Marcos Ilavaca, que me está ayudando y hemos hecho una sociedad para llevar adelante este proyecto. Voy a tratar de explicar en lo más breve posible lo relevante del uso como combustible de la leña en nuestro país y el impacto socioeconómico que significa principalmente para la zona sur. Y por lo mismo, lo importante que es establecer, y eso es lo que persigue este proyecto de ley, establecer su regulación. La leña y otros dendroenergéticos, tales como el carbón vegetal, pellets, briquetas, silicón negro, etcétera, son una energía renovable. Un recurso de carácter local, de producción sustentable, que evita la deforestación. Quizás suena extraño eso, pero tiene sentido. Esto porque va amarrado de planes de manejo sustentable de bosques e incentiva la plantación de árboles, lo que obviamente incrementa los almacenes de carbono. Además, crea sinergias positivas entre el sector forestal, agrícola e industrial, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. La leña, presidenta, genera empleos locales, su producción descentralizada fomenta el desarrollo de economías locales, y en este punto es muy importante destacar lo que significa la leña como actividad económica para la agricultura familiar campesina, y principalmente en las regiones del sur o parte de mi distrito, lo que tiene que ver como actividad económica para las comunidades indígenas, especialmente en San Juan de la Costa. La leña es de acceso equitativo y su precio es significativamente menor comparado con otros combustibles. Por ejemplo, respecto de la leña con trazabilidad, dicho sea de paso, la trazabilidad debe ser un punto clave en esta moción para establecer con seguridad cuál es el origen que cuenta con planes de manejo de CONAF, cuál es el proceso de secado, certificación, documentos para su traslado, comercialización, etcétera. Desde el punto de vista de costos, si comparamos con otras fuentes de energía, la unidad calórica de electricidad cuesta entre 6 y 8 veces más que la leña seca. El gas natural, entre 4 y 6 veces más. La parafina es 3 veces más cara y el pellet es de 1,4 a 2 veces más cara que la leña. Sin considerar, lo que es muy importante comentarles, la dificultad que puede significar en algún momento conseguir alguno de estos combustibles. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado del desabastecimiento de pellets y cómo esto afectó a miles de vecinos en los meses fríos de invierno en plena pandemia. Y esto fue por la política de recambio de calefactores, y por ello mismo ahora ya no tiene otra opción de calefacción sino recurrir al pellet, y eso causó un problema tremendo, por lo menos en mi región, me imagino que en la región del diputado Ilavaca también, en que simplemente no había pellet y la gente tampoco contaba ya con sus calefactores con otra fuente de energía. Por eso pensamos que la leña es un combustible necesario y de fácil acceso debido a la disponibilidad de bosques y plantaciones para su uso como combustible. Y de esta forma también nos genera a nosotros cierta independencia energética en regiones del sur. Aunque probablemente a algunos les pueda sonar extraño, debido a todos los mitos que circulan en torno a la leña, que este recurso, bien utilizado, contribuye a la mitigación del cambio climático, lo que les voy a explicar también más adelante. Utilizado como un producto de calidad, con un contenido de humedad inferior al 25% en base seca, genera un alto poder calorífico, reduce la contaminación y sin duda mejora la calidad de vida y salud de las personas.
Lo más importante aquí y que persigue este proyecto es asegurar que la leña que se comercialice sea seca, o sea, con una humedad inferior al 25%. Y eso es clave, porque debemos separar lo que de la leña seca y húmeda, porque la leña húmeda es así que es causante de contaminación y sí genera problemas de salud. Y probablemente a raíz de eso, una moción anterior pretendía prohibir su uso. Hoy, por falta de regulación y fiscalización, efectivamente la leña húmeda o no apta representa un problema, ya que cerca del 75% de la leña comercializada es la que está en estas condiciones. Por ejemplo, según estimaciones en Osorno, el año 2020, de un total de 500.000 metros cúbicos, solo 100.000 corresponden a leña seca. Por lo tanto, el problema actual no es el uso de la leña, sino que la leña utilizada no cumple con los estándares necesarios de humedad para ser apta para un consumo adecuado y seguro. Esta leña húmeda es la que ni siquiera podría entrar en un camión a zonas urbanas para ser vendida o distribuida, sino solamente leña seca que cumpla con una regulación establecida. Si lo comparamos la leña seca con los derivados del petróleo, líquidos, gaseosos, los impactos intrahogar causados por estos derivados son severos y producen gases de efecto invernadero no cuantificados y asumidos por el medio ambiente. En el caso de la electricidad, a diferencia de leña, los impactos son en el origen. Y en Chile, la mayor parte de la generación eléctrica proviene de fuentes contaminantes locales y globales, en especial plantas de carbón y gas natural de ciclo combinado, productoras de gases de efecto invernadero. Por el contrario, respecto a los gases de efecto invernadero, la leña, además de ser un recurso renovable, es el único combustible considerado carbono neutral. Y este punto es súper importante, que significa que a pesar de lo que pueda generar en CO2 en su proceso de combustión en distintas aplicaciones, todo el CO2 captado por el bosque durante su crecimiento, que es significativamente mucho más, le da esa condición única, carbono neutral. Además, en materia medioambiental, se debe tener muy presente que Chile asumió compromisos en el marco del Acuerdo de París, entre ellos manejar y mantener 200.000 hectáreas de bosque nativo. Esto sería impracticable si no se permite darle uso posterior a uno de sus productos derivados, como lo es la leña. De acuerdo con datos del Balance Nacional de Energía del año 2016, la leña y otros dendroenergéticos son la segunda fuente de energía más importante del país. Es solo superada por el petróleo. Y según la encuesta CASEN del año 2016, la penetración de la leña entre O'Higgins y Aysén es de un 70%, siendo su uso principalmente residencial con un 98.47% del total consumido. Si revisamos la información por quintiles, la leña es de uso transversal en los hogares del centro-sur del país. En los quintiles primero al tercero tiene una penetración del 21%, en el cuarto quintil de un 20% y en el quinto quintil de un 18%. Asimismo, la leña representa cerca del 72% del presupuesto familiar entre las regiones de O'Higgins y Aysén. Y esto muestra que la leña forma parte de la cultura de esa zona de Chile. Por ejemplo, en la región de los lagos, el 91% de los hogares consumen leña. Si revisamos el mercado de la leña, nos damos cuenta de que es altamente informal y atomizado, conformado principalmente por medianos y pequeños productores. La comercialización de este producto se realiza en la mayoría de los casos en la misma región donde se produce, lo que genera, por supuesto,
un impacto positivo de las economías locales. El mercado de la leña residencial transa al año 800 millones de dólares aproximadamente, lo que corresponde a un 0,3% del PIB y a un 16,2% del PIB silvícola forestal. En torno a la leña, se estima que por cada 1.000 metros cúbicos que se producen, transportan, procesan, secan, se generan 6,4 empleos, es decir, entre 50.000 y 83.000 empleos a nivel nacional. De acuerdo con las cifras de CONAF, el 2015 existían a nivel nacional 13,5 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales 6,5 millones eran totalmente aprovechables de forma sustentable, es decir, extrayendo solamente el crecimiento anual para un potencial energético, lo que se traduce en una oferta de biomasa disponible entre la cuarta y la 12ª región de 9,5 millones de toneladas de leña seca por año. En conclusión, Presidenta, efectivamente existe un problema de contaminación ambiental en muchas ciudades de nuestro país y debe haber un trabajo responsable para solucionarlo. Pero el cambio no va por prohibir la leña, que no hace más que desconocer las ventajas comparativas de este insumo respecto de otros combustibles, como asimismo no entrega opciones efectivas para solucionar el problema, sino más bien pone en riesgo a miles de chilenos a pasar frío y no poder optar con esta fuente de calor para pasar el invierno. Yo creo que el rol del Estado, y sin duda lo comparten ustedes también, colega, debe ser regular este tipo de combustibles, fomentar sus buenas prácticas y fiscalizar su cumplimiento. Es por esta razón que hemos presentado junto a un grupo de parlamentarios, principalmente de las zonas o regiones que producen leña, este proyecto de ley. Y espero también que el Ejecutivo se haga parte activa en la discusión, aportando desde el conocimiento que tienen sobre el tema, incorporando materias que son propias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y así me espero, Presidenta, que esta comisión tome a bien el proyecto, escuche a los expertos y podamos salir con una regulación para la leña, que es un tema de mucha importancia para millones de chilenos que diariamente utilizan este combustible para cocinar y para calefaccionarse. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, más bien por desconocimiento, debemos potenciar la actividad forestal dentro de esto, ver el uso de la leña como un asunto estratégico, al igual que países desarrollados en Europa principalmente, que tienen claro que promover el uso de la leña y el uso de la madera en construcción es sustentable, y pues porque es positivo para fijar CO2, y el uso de la leña como combustible, con una regulación adecuada como fuente de calor, también es positivo y considerada como una fuente de energía amigable con la salud y también con el medio ambiente. Eso, Presidenta, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Y ahora le ofrezco la palabra al diputado Marco Ilavaca. Y solo mencionarles que nos quedan poquitos minutitos porque también tenemos que... Muchas gracias, Presidenta. Agradecer al diputado Gaona que, a diferencia suya, me saludó. Muchas gracias. Y eso que somos de partidos similares. Presidenta, en realidad, entrando enseguida en materia, compartir la visión... me llegó un reflejo, diputado. Ah, ya, eso era. Pero, supongo que es eso. Pero le bajé el brillo y ahora lo veo bien. Un besito grande. Gracias, Presidenta. Presidenta, sumándome a la presentación que acaba de desarrollar el diputado Jürgensen, para el sur de Chile el hablar de leña es hablar de historia, es hablar de cultura, es hablar de tradiciones, es hablar de vida.
De acuerdo al informe del Ministerio de Energía del año 2015, la medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, para que sepa esta honorable comisión, en las regiones Novena, Araucanía, Los Ríos, Aysén, Los Lagos, el consumo de leña supera el 94% de consumo familiar. Es decir, en las casas lo que se ocupa como medio de combustible para poder calentar, para poder cocinar generalmente, es la leña. Por eso, cuando se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que buscaba prohibir en aquellas zonas declaradas saturadas o emergentes, claramente hubo una oposición férrea, rotunda, de parte no solamente de la Cámara de Diputados, sino que de toda la población del sur de Chile. Porque no nos hemos hecho cargo efectivamente de los temas que, producto del nivel de contaminación que existe efectivamente en algunas ciudades más que en otras en el sur de Chile, no abordamos los temas que efectivamente deberíamos estar abordando y que el Ministerio de Energía sí ha estado planteando desde hace mucho tiempo. Uno de los datos que podemos observar, señor Presidente, es que hoy día las viviendas en el sur de Chile pierden entre un 30 y un 70% de la energía que utilizan en calefacción debido a su mala aislación térmica. Y aquí pongo un tema en el debate de la comisión, porque esta es la Comisión de Energía. Sería interesante poder saber por parte del Ministerio de Vivienda cuál es el porcentaje de subsidio de protección del patrimonio familiar que se ha estado ejecutando respecto a la aislación térmica de las viviendas en el sur de Chile. El gobierno, a través del Ministerio de Energía, estableció una meta de desarrollo de estos subsidios y lamentablemente no ha ido avanzando de la manera que debería avanzar. Eso, sumado, señora Presidenta, a que hoy día la leña en particular, y algo señaló el presidente el diputado Jürgensen, tiene un costo aproximado de 15.5 pesos por kilowatt hora, mientras que el pellet, que tal como también señaló el diputado Jürgensen, este año hubo escasez, en realidad no hubo mucho en el sur de Chile, tiene un valor de 44 pesos por kilowatt. Es decir, el uso de la leña es de 3 veces menor. ¿Para qué vamos a hablar respecto a la parafina, el gas y la electricidad, que son aún más caros? Por lo mismo, en conjunto con el diputado Jürgensen y otros diputados, y en consonancia con las políticas que ha ido adoptando el Ministerio de Energía ya hace harto rato, creemos la necesidad imperiosa, no hoy día de prohibir el uso de la leña, sino de cómo somos capaces de mejorar su legislación, y por lo mismo creemos que un paso fundamental es el declarar la leña como combustible. Hace años atrás el Ministerio de Energía estableció 2 políticas que me parece que van en el sentido correcto en el sur de Chile. La primera dice relación con la organización de los leñeros del sur de Chile, exigiendo la certificación para poder generar un producto que es de mucha más calidad. Eso generó un mercado interesante en el sur, y el diputado Jürgensen plantea algunos datos respecto a eso, que moviliza un sector comercial, económico súper fuerte. Eso por un lado, y segundo, señora Presidenta, también estableció una política tendiente a ir recambiando los calefactores. Porque si uno se pregunta cuáles son los problemas hoy día en el sur de Chile respecto al nivel de contaminación, no es precisamente la leña, o mejor dicho, no es la leña que cumple ciertos requisitos, es la leña húmeda que se vende en el mercado negro, es la mala calidad de los calefactores, que no tienen la tecnología que deberían tener para poder emitir menores grados de polución, y es la calefacción, o sea, es el aislamiento térmico de las viviendas del sur de Chile. Y en la medida que no seamos capaces de abordar estos 3 temas, 1, mejor calidad de aislamiento térmico en las viviendas del sur de Chile; 2, regular de mejor manera el uso de la tecnología en los medios de calefacción; y 3, establecer reglas claras respecto a la calidad de la leña como combustible en el sur de Chile. Lamentablemente es tratar de solucionar un problema no con una mirada sistémica. Y lo que nosotros estamos invitando hoy día, señora Presidenta, a través de este proyecto de ley, es abordar uno de estos 3 ítems que dice relación con la leña como combustible, que esperamos
sea tramitada rápidamente. Yo sé que el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía también está planteando un proyecto de las mismas características que espero conocer en el corto plazo, y obviamente esperamos que esta comisión tramite rápidamente, porque si hay algo que hoy día preocupa efectivamente en el sur de Chile, dice relación también con la contaminación. Como día a día las enfermedades respiratorias también están en alza, pero en ningún caso se van a terminar este tipo de problemas con la prohibición lisa y llana de la leña. Si no existen medidas alternativas, medidas congruentes al objetivo final, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Ofrezco la palabra sobre la presentación de los mocionantes. Secretario. Está sin micrófono, don Mario. La censura de la comisión al secretario. Quisiera proponer a la comisión, a partir de la presentación realizada por el señor Jürgensen y el señor Ilavaca, que se invitara para la próxima sesión, dentro del marco del estudio general de esta iniciativa, al señor ministro de Energía, a CONAF, a la ministra de Medio Ambiente y al Ministerio de Vivienda, para los efectos de que expongan su parecer respecto de la iniciativa propuesta e incorporen los puntos a los cuales hacía referencia el señor Jürgensen y el señor Ilavaca, que podrían eventualmente ser de competencia o de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El señor subsecretario está pidiendo la palabra, señora Presidenta. Sí, agradecer también la presencia del subsecretario de Energía, que nos acompaña también el día de hoy. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Muy estimadas diputadas, diputados, agradecer a los diputados mocionantes, el diputado Jürgensen y el diputado Ilavaca. Y en primer lugar, compartir con ellos la necesidad de avanzar en regulación en materia de biocombustible. Creo que es una materia que está pendiente. Nosotros desde el Ministerio de Energía hemos venido trabajando en distintas modificaciones, hemos también conversado con diversos, con varios parlamentarios, con varios diputados y diputadas, incluso con varios de ustedes respecto a la necesidad de avanzar en esto, en poder avanzar en materia de biocombustible. Así como hemos avanzado también en muchas materias administrativas y en muchos otros tipos de políticas, como son, por ejemplo, la tarifa especial de calefacción que fue anunciada por el Presidente de la República hace algunos días atrás, que se enmarca dentro de nuestro plan de transición residencial. Eso va acompañado con la tarifa especial de calefacción, es parte también lo que se refiere y mencionaba de muy buena manera también del diputado Jürgensen y el diputado Ilavaca, avanzar en mejorar la calidad térmica que hoy día tienen las viviendas para poder avanzar un mejor confort térmico de las viviendas. Es fundamental avanzar también en lo que se refiere a certificación y calidad de la leña para poder garantizar que la leña que se comercialice y la leña que se utilice para fines de calefacción cumpla con un estándar necesario y así poder minorar las externalidades que tiene. Es por eso que hace algunas semanas atrás y para poder suplir, porque existía una institución privada que estaba a cargo de la certificación de la leña, que lamentablemente por problemas económicos no pudo seguir operando. Desde el Ministerio, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, tomamos este trabajo a la espera justamente de realizarlo cuando una vez que la ley de biocombustible ya esté operando de manera regular. Y creemos que es un muy buen punto de partida este proyecto de ley. Hay algunos elementos que debemos incorporar, como son, por ejemplo, algunas facultades que entendemos también producto de las limitaciones muchas veces de iniciativas y facultades que tiene la superintendencia o que debe tener la superintendencia para poder anunciar, para poder fiscalizar y poder darle algunas competencias, avanzar también en materias de trazabilidad, pero creemos que es muy relevante poder avanzar también en este proyecto de ley, en una materia largamente anhelada por productores de biomasa, por trabajadores vinculados al sector, así como de otra área. Solamente precisar también algo que se señaló en las posiciones anteriores respecto de los costos que tiene la leña versus otros tipos de calefacción. Nosotros hicimos un estudio en las grandes ciudades y en las ciudades medianas de nuestro país, tomamos las principales ciudades, para poder verificar cómo son los costos de la leña seca versus otro tipo de energéticos, y la verdad es que existen en diversas zonas muchos energéticos que son bastante comparativos en términos de precio, en términos de valor, comparando uno con otro. Pero creo que son materias que podemos traer a la Comisión para poder discutir y relevar la necesidad de avanzar en esta regulación. Creemos que es importante avanzar en regulación de biocombustible, darle facultades también a la superintendencia, avanzar en trazabilidad, pero es un proyecto de ley que es una excelente oportunidad para poder de una vez sentarnos a discutir
discutir y avanzar en regulación sobre los biocombustibles. Muchas gracias, Presidenta. Su micrófono, Presidenta. Sí, perdón. Muchas gracias, subsecretario. Y bueno, yo acojo también la propuesta que hace el secretario de la comisión, don Mario. Creo que es muy pertinente poder también tener la visión de, en este caso, los distintos representantes de las carteras que le compete también tratar esta materia. Así que me parece, ¿no es cierto?, que vamos a recibir a los invitados que usted propone y vamos a armar también bien el calendario, porque yo no sé si es que alcanzamos a recibirlos todo el día lunes, pero por supuesto que está a la disposición de poder avanzar en la discusión de este proyecto de ley, y agradecer también a ambos diputados que son mocionantes de la iniciativa, porque me imagino que también es de un tema muy sensible y de mucho interés también en la zona sur de nuestro país. Así que vamos a tramitarlo y vamos a también iniciar el proceso también con lo que dice relación con los invitados e invitadas, y por supuesto también todo lo que después viene de acuerdo a la tramitación de un proyecto de ley. Ofrezco la palabra. ¿Alguna sugerencia, observación? ¿No? Para entonces ya pasar al tercer bloque de la sesión, así que agradecer y despedir al diputado Marco Ilavaca y al diputado Harry Jürgensen por haber expuesto en la Comisión de Minería, y vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet. Yo sé, ministro, usted me lo comentó que está con problemitas en el horario, pero por eso quiero igual darle la palabra para que nos dé también su saludo y ver también cómo trabajamos en lo que nos queda del resto de la comisión. ¿Secretario? Sí, va dirigido al señor ministro. Don Pablo Vidal tenía todo el interés de estar en esta comisión, en esta sesión, particularmente porque se iban a responder algunas de las preguntas o interrogantes por él formuladas en la última sesión. Sin embargo, por un problema de agenda de última hora, no está en este momento. Va a ser el intento de incorporarse, pero me garantizó que de todas formas iba a ver el video de la sesión. Lo hago porque nobleza obliga, señora Presidenta. Perfecto, de acuerdo. Entonces vamos a hacer ese alcance de que de igual manera ojalá que el ministro pueda hacer, ¿no es cierto?, referencia a lo que había quedado pendiente por parte del diputado Vidal. Ahora sí, ministro, gusto de saludar nuevamente al subsecretario y que también lo acompaña el ladito que no lo logró ver, pero entiendo también que estaba Juan Ignacio conectado a la plataforma Zoom, que disculpas pertinente porque no lo había saludado. Ahí sí. Ministro. Gracias, Presidenta. Efectivamente, Juan Ignacio está presente también, está el subsecretario y está a mi izquierda está Marco Peirano. Marco está hoy día liderando la división de mercados eléctricos. Él tomó la responsabilidad, al menos de forma transitoria, que había tomado, que tenía antes José Carrasco, a quien ustedes vieron probablemente varias veces en otras sesiones. José tomó otros caminos laborales, así que Marco tomó ese rol y ha tenido su trabajo ha sido muy importante en la elaboración de este proyecto de ley y si usted lo permite, en alguna parte de la presentación probablemente él nos puede ayudar a profundizar en algunas de las cosas que vamos a ver. Yo aprovecho, como le dije antes de la sesión a la Presidenta, de excusarme con el resto de los miembros porque a las 3:30 voy a tener que excusarme, pero quedan en muy buenas manos con el subsecretario Marco y Juan Ignacio. Si usted le parece, Presidenta, podemos ir directo a la presentación que tenemos. Sí, ningún problema. Pero déjeme un segundo, mientras busco la presentación, solamente como contexto, lo que vamos a hacer es repasar en un poco más de detalle lo que la última vez discutimos, que son cómo podemos profundizar de alguna manera en los beneficios que este proyecto de ley nosotros esperamos le dé a las personas, ¿no es verdad? Entonces voy a ahora hacer el intento de compartir. Si le parece, Presidente, yo voy a hacer rápidamente esta presentación en honor al tiempo y después podemos volver a las láminas, si usted le parece, para poder profundizar en los distintos temas.
La pregunta principal que queremos abordar hoy día es cuáles son los principales beneficios de esta ley de portabilidad eléctrica, ¿no? Que como discutimos en la última sesión, tiene a su vez 3 componentes principales: la habilitación de la comercialización, la modernización del sistema de licitación de suministro que hace la Comisión Nacional de Energía y la creación e implementación de un gestor de información. En resumen, este proyecto de ley lo que busca generar en beneficio de las personas es, primero, que los usuarios puedan acceder a mejores ofertas de tarifa, o sea, una reducción en sus cuentas de suministro, para decirlo en lenguaje más simple. Lo segundo, mejoras en la calidad de servicio, y vamos a profundizar un poco en qué partes de la calidad de servicio, porque es un concepto amplio, calidad de servicio. Y tercero, la posibilidad de que accedan a un suministro eléctrico más acorde a sus propias necesidades, ¿no? Lo primero para que esto ocurra es que, y esto fue una cosa que discutimos en la última sesión, es que todos los usuarios conectados a la red de las distribuidoras van a poder elegir a su suministrador. Hubo cierta discusión en la última sesión respecto a quiénes podían, quiénes no, y yo quiero enfatizar una vez más que todos los usuarios van a poder elegir a su suministrador. Hoy la situación es bien distinta a esa, ¿no es verdad? Solamente los usuarios que tienen más de 500 kilowatts de potencia conectada pueden optar al suministro libre, los que tienen menos de esa cifra no pueden optar a un suministro libre. Y hoy incluso los que pueden optar, o sea, los que tienen más de 500 kilowatts, pueden optar, pero igual nuestro diagnóstico es que lo hacen sin tener toda la información de mercado y sin tener ellos la especialización y el conocimiento necesario, porque este es un tema que a veces puede ser muy técnico, para elegir un nuevo suministrador en buenas condiciones y estar seguros que acceden a las tarifas más convenientes, ¿no? Entonces, lo primero que una de las cosas que hace esta ley es que va a permitirle a todos optar y va a generar las condiciones, y ese es el segundo punto importante, para que estén sobre la mesa las herramientas que les permitan que esa elección sea efectiva, ¿sí? Va a existir, como hablamos, una tarifa regulada como referencia que va a permitir proteger a los usuarios. Va a ser esa tarifa, como hablamos la última vez, en la que los usuarios van a poder, si quieren, refugiarse o mantenerse en ella, o incluso salir a una comercialización libre y eventualmente volver. Va a existir esta plataforma del gestor para que los usuarios puedan comparar distintas ofertas. Y además, para poder operar como comercializador va a ser necesario obtener una licencia cuyo otorgamiento va a requerir el cumplimiento de ciertos estándares mínimos que van a ser exigibles a todos los que quieran participar de ese mercado. Creemos que esos son, basados en la experiencia internacional, cosas esenciales para que esa elección efectivamente esté en beneficio de los usuarios, ¿sí? Aquí no quiero ser demasiado técnico, Presidenta, pero creo que es importante, como hablamos la otra vez, que miremos un par de casos internacionales. Nos parece que estos son dos referentes respecto a los cuales hay buena información disponible que nos permite sacar conclusiones. En el gráfico de la izquierda hay muchas líneas, ¿no? Pero en simple, si ustedes ven esta línea que se ve en color azul más oscuro, digamos, esta es la tarifa regulada, digamos, a la que pueden acceder los clientes por defecto, ¿sí? Y estas tarifas verdes son tarifas de comercializadores libres. Si ustedes se fijan, la verde oscura es la tarifa más barata que ofrecen en promedio los comercializadores más grandes, los 6 más grandes. Hay algunos otros comercializadores que ofrecen tarifas más bajas, que son esta línea verde más clara que hay aquí, pero nos pareció importante mostrar los 6 más grandes porque algunos de los que están en este verde más claro, que son más baratos incluso, tienen coberturas regionales parciales. Entonces, lo verde oscuro, digámoslo así, los 6 más grandes dan mejor una idea más clara de cuál es la situación que está viviendo la mayoría de los clientes en el segmento, digamos, de comercialización libre. Y se puede ver ahí que la diferencia puede ir entre 900 y 1.200, o sea, puede ser un 33% más caro, o dicho de otra manera, hay un tercio más barato, ¿no? En precios para los clientes que optan por la comercialización. Eso en Reino Unido, como he dicho, en Inglaterra. Y en el caso de Estados Unidos, el gráfico de la derecha, el análisis está presentado de una manera un poco distinta, pero la conclusión es básicamente la misma. En Estados Unidos, de todos los estados de Estados Unidos, hay 35 estados en que todavía
la distribución opera como opera en Chile, o sea, con monopolios naturales, y hay 14 estados, jurisdicciones, donde se abrió la comercialización para que los clientes puedan optar. Y esos 14 son los que están mostrados aquí en la línea verde, y los azules son los 35 estados donde todavía opera como monopolio. Si nosotros tomamos el año 2008 como base, como punto de partida, los clientes desde esa fecha hasta ahora, los estados donde se ha mantenido un monopolio, los precios de la energía han subido casi 19%, y los estados donde está abierta la comercialización han caído alrededor de 7%. Y la matemática, si uno compara el precio que paga un cliente libre versus un cliente regulado o en zona de monopolio, digamos, de nuevo la diferencia es un poco más de 20%, ¿no? Entonces, aunque las cifras son marginales... Sí, perdón. Una consulta, disculpe. En el primer gráfico, la línea verde, claro, son las 6 empresas más grandes, pero le entendí que era a propósito también como de la factibilidad que tiene de prestar el servicio. Pasa que el verde, el promedio, aquí la pregunta es ¿cuáles son los comercializadores que ofrecen tarifas más bajas para efecto de entender el precio? ¿Sí? Porque alguien podría, por ejemplo, prestar una tarifa que busca diferenciarse no por precio, sino que, por ejemplo, porque es de un tipo de energía en especial, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto en precio? Vamos a ver las tarifas más bajas. Si uno toma todos los comercializadores que operan en Inglaterra y toma las más baratas, es la línea verde clara, ¿sí? Pero puede ser que en esa muestra de los más baratos de toda Inglaterra haya alguna tarifa de algún comercializador en una comuna específica y que solamente puedan acceder a esa tarifa más barata los clientes de esa comuna. Entonces, el precio sería muy bajo, pero en estricto rigor no estaría disponible para un número masivo de personas. Entonces dijimos, ¿saben qué? Veamos de las 6 grandes cuáles son las tarifas más baratas, porque esas son tarifas baratas, pero que además están disponibles para un número muy importante de personas, ¿no? Entonces, la diferencia es un poco más, la baja no es tan grande, pero sigue siendo muy, muy grande, pero es más representativa de tarifas baratas a las que tiene acceso una porción importante de la población, ¿sí? Y en Estados Unidos, como digo, las conclusiones son más o menos parecidas, ¿no? O sea, los efectos que han tenido en tarifa, en precio y por lo tanto en el gasto mensual de las familias, la liberalización de la comercialización ha sido muy importante en ambos mercados. Aquí no quiero quedarme en los detalles técnicos, Presidenta, pero la línea que hay que mirar aquí, y esto es nuevo para Inglaterra, es la línea naranja, y lo que muestra es el número de cambios entre comercializadoras, o sea, la gente que se ha ido cambiando y que da cuenta de alguna manera de la intensidad de competencia que hay en ese mercado. Y ustedes ven que estos son cifras mensuales, ¿no es cierto?, la serie, y en el eje izquierdo se muestra que están niveles de 300.000 clientes mensuales que se cambian de comercializador o se cambian de plan, ¿no? Entonces este es un mercado bastante desarrollado que ha aumentado mucho en el tiempo la competencia y el cambio, y eso es lo que hace esa posibilidad que tienen los clientes de estar cambiándose y buscando mejores alternativas, es lo que obviamente empuja a los comercializadores a mejorar la oferta y se traduce a su vez en baja en los precios. Nosotros hicimos una estimación preliminar de cuál podría ser la reducción en la tarifa para un hogar o para un cliente residencial en Chile, un cliente regulado, en distintas regiones, porque las realidades de las distintas regiones son un poco distintas. Pero si usted se fija, alrededor de un 20% es la estimación estimada, la disminución estimada de la facturación para un consumo tipo, ¿no? 180 kWh. Y como digo, hay algunas diferencias entre las distintas regiones, pero son en el margen, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de 20% de reducción en el consumo tipo de un hogar. Y para efectos de monto, uno si lo mira a nivel agregado, para todo el sistema, si uno supone que el 100% de los clientes residenciales migra al esquema de comercializador libre y la reducción de precio es equivalente a la que está estimada acá, es un poco menor o en línea de lo que pasó en Estados Unidos. El ahorro anual para los chilenos sería de $400 millones por año.
Y si migrara el 100% de los clientes regulados, sería aproximadamente el doble. Si se acuerdan, esto lo hemos discutido en el marco de la ley corta, por ejemplo, dentro de los clientes regulados, aproximadamente la mitad del consumo de energía, pero más del 90% del número de clientes son clientes residenciales, y hay otro número de clientes que son, como número de clientes, un número bajo, pero es aproximadamente el otro 50% del consumo de energía regulado. Entonces serían, incorporando a ambos grupos, alrededor de $800 millones por año de beneficio que pasaría a los clientes regulados. ¿Sí? Aquí pusimos algunas noticias recientes del año. Esta es una noticia del año pasado que da cuenta de qué es lo que ha pasado en el mercado chileno, y es una manera de mostrar lo que pasa cuando uno genera un mercado que se abre, que se liberaliza, pero no se toman las medidas adecuadas desde la regulación para asegurar que la cancha sea pareja. Entonces, este titular lo que muestra es que efectivamente cuando los precios del mercado libre se hicieron más atractivos, muchos clientes optaron por ir a negociar directamente con los generadores, pero lo que pasó es que la compañía más grande del mercado, en los hechos, capturó cerca del 70% de esos clientes, ¿no? Entonces es importante no solamente liberalizar el mercado, sino que también asegurarnos que la regulación genera las condiciones para que los actores que quieren competir por ese mercado lo puedan hacer en igualdad de condiciones. De lo contrario, los que tienen de alguna manera una posición de incumbente o una posición más fuerte tienen en general tienen las de ganar, para decirlo en fácil, ¿no? Incluso aquí hay otra noticia que salió en la revista Electricidad, que dice que una compañía tan grande como Colbún, ¿no es cierto?, que es una compañía muy grande en generación y un grupo empresarial muy grande, también siente que cuando quiere entrar al segmento de los clientes libres, su trabajo, digamos, se hace más cuesta arriba, cuando hay un incumbente que está en una posición, digamos, fortalecida. Por lo tanto, esta es una habilitación que creemos que es esencial para que efectivamente exista competencia en el mercado y para que los clientes efectivamente puedan obtener los beneficios. Es muy importante, y esto quizás está más decirlo, pero es muy importante que para que la competencia en un mercado y las posibilidades de elegir efectivamente beneficien a los clientes, que se habiliten las condiciones de información, de comparabilidad, etcétera, para que eso efectivamente ocurra. Y después pusimos aquí un grafo, una tabla, y podemos profundizarla después con el equipo, pero básicamente lo que muestra es una comparación. Estos son números de clientes entre diciembre del año 2018 y diciembre del año 2019. Y lo que es importante aquí, estos son cómo ha cambiado el número de clientes libres en las distintas zonas geográficas y en cada distinto, digamos, segmento, ¿no? Y lo que me gustaría llamar la atención en esto es que el número de clientes libres que retiran, digamos, su energía desde las redes de las compañías de distribución, de las distribuidoras, ¿no es así?, aumentó de manera muy importante entre el año 2018 y 2019. O sea, esto se lee de la siguiente manera. En la zona norte, a fines del 2018, había 421 clientes conectados a las redes de distribución de las distribuidoras que operaban en régimen de cliente libre, ¿sí? Y ese número aumentó casi un 50% en un año por la diferencia de precios que se estaban generando entre esos mercados, ¿sí? Entonces esto ya está empezando a pasar en el segmento de los clientes que tienen más de 500 kilos de capacidad, de potencia conectada a la red. Entonces es muy importante, y es este segmento en el que se dan algunas de las señales que estábamos viendo en las láminas anteriores, pero es muestra también de que cuando hay precios competitivos y atractivos, los clientes buscan esas opciones, y eso está pasando de manera muy fuerte en todas las zonas del país, sobre todo en la zona sur. En la zona sur, el número de clientes libres conectados a la red de distribución se duplicó entre 2018 y 2019. Entonces esta reforma es muy importante para habilitar que esos clientes que van a salir a buscar opciones y todos los clientes conectados a la red de distribución tengan efectivamente opción de elegir para poder capturar los beneficios que el mercado le va a ofrecer. El más importante de ellos es la reducción de precios, pero también otro beneficio que la plataforma de información es muy importante para que se genere.
la comparabilidad, como dijimos, tarifas que sean fáciles de entender y de libre acceso. Y aquí pusimos un ejemplo de cómo funciona la plataforma. Este es un ejemplo en Inglaterra. El lado izquierdo aquí simplemente el equipo puso una referencia de otro mercado que ha salido a colación en varias de las discusiones anteriores. Este es un plan de salud. Desde luego no voy a entrar a pretender explicar esto, pero simplemente el gráfico que hay ahí da cuenta de la complejidad que tiene y la dificultad de analizar algo como esto, ¿no? Por eso es muy importante que no solamente existan muchas opciones, sino que los clientes o los usuarios tengan herramientas que les permitan comparar esas opciones. Y este es un pantallazo, digamos, un ejemplo de la plataforma que opera en Inglaterra y muestra, están marcados aquí en rojo algunos ejemplos, por ejemplo, que las personas pongan cuál es su consumo estimado, por ejemplo, de energía en un mes. Que diga cuál es el tipo de plan que quiere, con tarifa fija, variable, etcétera. Y por ejemplo, también, como mencionamos en la sesión anterior, los clientes podrían elegir qué tipo de energía quiere. Entonces puede decir si quiere o no un contrato que venga basado en energías renovables. Y una vez que los clientes dicen cuáles son sus preferencias, sus hábitos de consumo, etcétera, la plataforma, entendiendo esas preferencias, le dice cuáles son las mejores opciones y se las presenta de una manera que es fácil de comparar para los clientes. Ese tipo de herramientas son importantes para que, como decíamos antes, la competencia esté en beneficio de los clientes. Y como decía antes, calidad de servicio fue un tema que también hablamos la semana pasada. Nosotros, calidad de servicio, es importante que en esta discusión separemos conceptualmente dos cosas que son distintas, ¿no? Una cosa es la calidad de servicio desde el punto de vista del suministro. Y que tenemos distintos indicadores, pero el que más usamos en general es la cantidad de horas en un año en que un cliente de una distribuidora o en una zona no tiene suministro porque hay corte en las redes. Y esa es la calidad de servicio que hemos nosotros propuesto avanzar con ella para mejorarla en otro de los proyectos de ley de esta llamada originalmente ley larga, que es el proyecto precisamente de calidad de servicio. Y eso tiene que ver con fortalecer las redes, hacer más inversiones en distribución para que fallen menos las redes. Pero hay otros componentes de la calidad de servicio que son, por ejemplo, cuál es el producto que los clientes van a comprar. Y como hemos dicho, eso puede ser qué tipo de electricidad van a acceder, si tienen tarifa diferenciada por horario, las cosas que hemos mencionado. Y después hay otra cosa que es muy importante, que el comercializador va a jugar un rol clave ahí, es la calidad de servicio desde el punto de vista comercial, ¿no? Nosotros la semana pasada hablamos, por ejemplo, de las posibilidades de dar crédito, las prácticas de cobranza, etcétera, el tipo de información que entregan. Hicimos, obviamente, como hemos dicho, el comercializador va a hacerse ciertas exigencias mínimas de atención comercial a sus clientes. Y lo que hicimos aquí es que trajimos ciertas cifras de la SEC, ¿no? Y dijimos, bueno, miremos cuáles son los reclamos que hacen los clientes respecto de las compañías de distribución en los últimos 2 años, ¿no? Lo que va del año 2020 y lo que fue todo el año pasado. Lo primero que salta a la vista, esto lo hemos discutido en otras sesiones, es que los reclamos por cobros excesivos a raíz de las facturaciones o boletas provisionales a raíz de la pandemia aumentaron mucho, pero lo que queremos traer a colación es que si ustedes se fijan, todos los ítems que aquí están marcados en color rojo son cosas por las que la gente hoy día está reclamando y que son atributos o partes del servicio que con esta reforma van a depender del comercializador. Y que para los clientes, y eso es lo que da cuenta este gráfico, son las cosas por las que los clientes reclaman, son cosas con las que están insatisfechos y son cosas que la competencia debe ayudar a mejorar y que van a pasar a ser responsabilidad del comercializador. Cobros indebidos, cobros excesivos, la atención comercial, no entrega de boleta, cómo funcionan los call centers, problemas de registro de pago, consumo no registrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay el servicio de distribución eléctrica, la calidad de servicio, y ese es el punto que queremos hacer, la calidad de servicio no es solamente la cantidad de horas en un año en que se corta la luz, sino que hay una serie de otros atributos importantes que esta ley, por la vía de generar competencia, va a mejorar el estándar de prestación de servicio y de calidad de servicio también
los usuarios. Eso es, Presidenta. Yo estoy justo en la hora. Si usted me excusa, yo voy a dejarlos con el subsecretario y el equipo para que puedan profundizar en las preguntas si a usted le parece. Muchas gracias, ministro. Bueno, efectivamente sabemos que usted se tiene que retirar. Yo no sé si es que hay alguna consulta para que le demos el pase entonces al subsecretario antes que se vaya el ministro. Ofrezco la palabra. Ministro. Bueno, agradecida. Yo solo, esto lo podemos ver también con el subsecretario, pero también a lo mejor se me ocurría pedírselo, don Mario, a la biblioteca. Si es que es posible tener un análisis de experiencia, ¿no es cierto?, internacional, pero mucho más amplia, a lo mejor el modelo español, poder tener quizás una visión más grande. No solo, bueno, en este caso fueron pocos los ejemplos, quizás tener una mayor cantidad para poder también hacer algunas deducciones, si es que hay algún otro factor que afecta a la tarifa, a la tecnología, etcétera. ¿Ah? Lo tenemos, se lo puedo hacer llegar en este momento al WhatsApp de la comisión. ¿Y cómo está el análisis comparativo? No lo he leído. ¿Hay alguna posibilidad que a lo mejor lo pueda presentar la biblioteca? Pero por supuesto, sí. Super. Se los hago llegar de todos modos y los citamos. El señor ministro hace una seña. Sí, ministro. Se va. Se va. Perfecto. Sí. Muchas gracias. De todos modos voy a hablar con la biblioteca entonces, Presidenta, para que nos expongan el análisis comparativo que ellos nos hicieran llegar en su oportunidad. ¿Presidenta? ¿Sí? ¿Quién pidió la palabra? Subsecretario. Subsecretario, perdón. ¿Cómo está, Presidenta? ¿Qué tal? Sobre ese mismo punto, nosotros también tenemos diversos análisis que si lo requieren podemos hacérselo llegar a la Secretaría también para poder compartirlo con las distintas diputadas y diputados. No obstante, el informe de la biblioteca, que entiendo que va a ser más sistematizado, pues también puede proporcionar antecedentes adicionales para la discusión que podemos entregársela a la brevedad a la Secretaría. Perfecto. Oiga, bueno, se me fue el ministro, pero había también una pregunta con respecto a referirse que a partir de qué año las cuentas de Chile bajarían ese 20% que señalaba el ministro. Yo no sé si esto es subse. ¿Lo indicó en la presentación el ministro? Una vez que esté completamente aprobada la ley, un año después de la entrada en vigencia de la ley, comenzaría de manera paulatina a verse reflejada esta variación y disminución en las tarifas. Por tanto, es una ley que una vez aprobada tiene efecto en el corto plazo y lo que falta ver después es la entrada en vigencia y la totalidad de las distintas zonas, pero es bastante rápido en las primeras ciudades que se implemente. Perfecto. A lo mejor es muy a priori, pero ¿cuánto es lo que se puede estimar, de acuerdo también a la experiencia con otros países, qué es lo que podría bajar en la tarifa una vez entrando en vigencia lo que es la comercialización? Sí. Hay una lámina que lo explicaba de buena manera, pero aproximadamente va a ser en torno al 20% de la tarifa. Pero esa es la proyección que ustedes tienen. Esa es la proyección, 20%. Efectivamente. Aproximadamente un 20%. Esto depende también de la zona geográfica y las particularidades, pero es en torno al 20%, en algunas zonas puede incluso llegar cerca al 25%. Perfecto. ¿Y qué pasa en el caso, porque es algo que yo todavía no tengo claridad, se lo hemos pedido a nuestros invitados en algún minuto? Yo no sé si don Mario mandamos formalmente el oficio, pero se acuerda que yo ya creo que esta es como tercera vez. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Sergio Gaona sí siempre también hace la misma consulta con la equidad tarifaria. La ley de equidad tarifaria entró en vigencia hace un par de años atrás y nosotros no hemos visto ese reajuste al 2020. Obviamente eso no va a tener ninguna incidencia para que esto a lo mejor quede fuera
también en la consideración que se debe tener presente, ¿no es cierto?, en la tarifa, ¿cierto? Se mantiene esa lógica, ya, perfecto. Entonces, aprovechando, paréntesis, don Mario, ¿podemos volver a solicitar esa información de cuál es la equidad tarifaria dividida o separada o detallada por comuna a lo largo de nuestro país? Porque todas las comunas tienen un comportamiento distinto de acuerdo también a la generación que puedan tener los distintos territorios. Pero ¿por qué se lo pregunto? Porque han existido fluctuaciones, ¿no es cierto?, en la tarifa. Entonces quiero saber cuánto es lo real que debiese hoy día estar aplicándose en las distintas comunas, porque todos los años también van apareciendo proyectos nuevos. Entonces eso también tiene variaciones. Es algo que a lo mejor no es materia, ¿no es cierto?, del debate del proyecto de ley, pero no quiero dejarlo fuera porque lo he solicitado en varias oportunidades y me gustaría tener claridad de cuál es el escenario actual 2020 con respecto a la aplicación de la equidad tarifaria. Diputado Gaona estaba pidiendo la palabrita igual. Sí, Presidenta, muy de acuerdo con el requerimiento que usted hace. Y si nos pudiesen entregar información respecto a la evolución de las tarifas en comunas equivalentes, en términos de densidad poblacional y de vulnerabilidad social, porque el impacto de la potencial disminución de tarifa no es lo mismo en una comuna de mayor presencia de vulnerabilidad social respecto de otra. El impacto de rebajas en Las Condes, si es que hay rebajas, no es lo mismo que en La Pintana. Yo entiendo que en La Pintana las tarifas subieron para rebajar en Tocopilla, pero la idea es que efectivamente, si hay rebajas, no sea una especie de agregado, sino que fundamentalmente si los pobres están pagando menos por la luz o no. Eso es lo que fundamentalmente interesa más allá de las comunas. No sé si eso lo podrá hacer el Ministerio de Energía. Subsecretario, usted... Sí, Presidenta. ¿Podría solicitar? Respecto de esa información... Perdón, subsecretario, dado que fundamentalmente la legislación relacionada con la equidad tarifaria, primero, no hay un peso que pongan las empresas acá ni el Estado. Esto es simplemente un subsidio cruzado que se hizo en una época determinada para bajar las tarifas en alguna parte, pero para bajarlas se aumentaron las tarifas en otra. Y es por eso que yo quiero saber efectivamente si cuánto le bajó a los pobres este tema, a las personas más vulnerables esta ley. Porque, como les decía al principio, las comunas de la región metropolitana a varias les subió la tarifa, entre ellas La Pintana, en beneficio de otras comunas que también tienen vulnerabilidad, que son más en las regiones, pero también se produjeron bajas, como por ejemplo comunas como Las Condes. Entonces quisiera tener esa claridad, más allá de la comparación entre comunas, lo que quisiera saber exactamente, la gente de menos ingresos, ¿les bajó o no les bajó la tarifa y cuánto? Versus lo que puede haber pasado con las comunas con personas con mayores ingresos. Sí, o sea, solo hacer una precisión. Recordemos que, claro, como tal cual lo señala usted, diputado, finalmente era esto un subsidio cruzado, pero a quienes se le aplicaba esta rebaja era a los territorios, ahí ya da lo mismo que usuario, ¿no es cierto?, qué condición de familia sea, es el territorio completo, se le baja la tarifa por ser también un territorio expuesto, ¿no es cierto?, también a los distintos pasivos ambientales que éstas podrían generar. Acuérdense que también era como una forma de compensación por tantos territorios de zona de sacrificio donde tenemos, ¿no es cierto?, termoeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces era como una forma de compensar a esos habitantes del lugar donde se instala la generación de energía. Absolutamente de acuerdo, Presidenta, completamente de acuerdo, Presidenta, pero lo que me interesa saber es quién está pagando esa compensación. Sí, no, muy de acuerdo. Necesitamos también. Por eso era bueno pedir la información de cuánto era la tarifa antes de la aplicación de la ley y cómo ha ido variando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, año a año, hasta llegar al 2020. Y ahí te va a ir dando el delta, ¿no es cierto?, de cada una de las comunas. Yo creo que esa información es clave y tenerlo, ¿no es cierto?, a nivel nacional para poder ir haciendo el cruce de información. Muy de acuerdo con lo que dice el diputado Gaona. Yo no sé si, subsecretario, esto se lo solicitamos a ustedes como ministerio o se lo solicitamos a la CNE. ¿A quién va dirigido entonces esta información? Esta información que
está en poder de la CNE, pero lo que sugiero es que nos puedan enviar a nosotros, y nosotros lo digamos directamente con la CNE para evitar trámites de mayores. Pero respecto a la consulta de qué pasa con la equidad tarifaria, con la implementación de esta ley, para todos aquellos clientes que se mantengan o sigan siendo regulados, la equidad tarifaria va a permanecer, y entender que aquellos que migren a una figura más libre o figura de comercializador, que exista la comercialización y la estabilización, va a tender aún más a la baja los precios, beneficios para aquellos que tiendan a cambiarse de un régimen regulado a un régimen libre o a través de la figura del comercializador. Perfecto, súper. Entonces, don Mario, ¿hay acuerdo para mandar este oficio de información con respecto a la equidad tarifaria? Súper. Acordado entonces. Ofrezco la palabra al subsecretario. Ofrezco la palabrita. No, yo creo que hemos dicho todo, no sé, habrá más consultas de diputados o diputadas, ¿no? Muchas gracias, subse. Y a los diputados, consultas, diputado de Eguiguren. Y Presidenta, don Mario. Presidenta, quiero pedirle disculpas no haber estado en la comisión, sobre todo en la presentación de Senergiomín, porque por esta desorden ya estructural que tiene la Cámara de Diputados, en que ya tenía yo no tres comisiones al mismo tiempo, 2 comisiones investigadores terminando. La verdad que ahí veo a Juan Luis Castro, que está también haciendo malabares porque estaba en otra también. Me fue imposible, yo estaba terminando una del COVID que no podía no estar. Así que lo lamento mucho, pero por lo mismo estoy con una duda si es que por el tema de los plazos de las personas que teníamos que entregar para poder hacer presentaciones de expertos, de académicos o personas instituciones, ¿eso se habló ya? Sí, en puntos varios, pero no se preocupe, mire. Ingresaron también otras solicitudes fuera de plazo. Yo creo que siempre va a estar la disposición de poder recoger, ¿no es cierto?, las propuestas de cada uno de ustedes. Aparte, si es que suma al debate, por supuesto que es bienvenido. Así que vamos a ir, ¿no es cierto?, acomodándonos también a las solicitudes que cada uno de ustedes nos haga llegar. Y además, entiendo que hay algunos que se han ido repitiendo, ¿no es cierto? Claro, han coincidido los invitados, entonces es probable que nuestra lista a lo mejor se vaya achicando un poquito, entonces sí va a haber espacio. Así que manden nomás los antecedentes, diputados. Mañana los mando que han enviado. Gracias, presidente. Don Mario, secretario. Está sin micrófono. La inexperiencia. Discúlpeme, sí. Como usted señala al comienzo de su intervención, se solicitó en su oportunidad a la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Energía nos contestó, y nos contestó en una respuesta bastante contundente, no solo contundente por su contenido, sino que también contundente por su entidad. Es una respuesta bastante grande. La voy a buscar porque fue antes de la pandemia. Esto yo diría que estamos hablando de junio, julio del año pasado, junio, julio del año 19. Por lo tanto, falta el escenario 2020, que es un escenario nuevo, que ha cambiado, teniendo como base lo ya respondido por la CNE, y que voy a compartir, por supuesto, con el señor subsecretario, con Juan Ignacio Gómez. El oficio lo vamos a redactar teniendo en cuenta ya esta respuesta oportuna de la CNE a raíz de una solicitud que formulara don Sergio Gaona en la comisión. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, don Mario. Mire, yo de verdad que no me acordaba que habían hecho llegar los antecedentes. Y no sé si es que a ustedes les parece si invitamos en algún minuto a don José Venegas para que haga una presentación. A lo mejor podríamos dedicarle una sesión del día lunes para poder revisar la ley de equidad tarifaria, revisarla como en el sentido amplio de la palabra, porque hay varias dudas. A lo mejor ahí podríamos entrar a revisar en detalle. Entonces yo a lo mejor
puede ser una opción. Lo propongo a la comisión si les parece y acordamos en alguna de las sesiones de un día lunes poder recibir a CNE. ¿Les parece? Ya, súper. Para que sea mucho más claro. Diputado Eguiguren. Presidenta, no sé si puedo ser tan patudo como preguntarle a don Juan Carlos Llobet, alias Francisco López, que hay ahí, al subsecretario, una pregunta, porque yo no participé de su exposición, pero me imagino que tiene que haber abordado el tema del cronograma, de tener algún grado de claridad respecto a un cronograma de cuándo van a bajar efectivamente las cuentas de la luz. Me gustaría saber si se planteó paso, pero si no, me gustaría saber si él nos podría ilustrar un poco sobre eso. Por su intermedio, Presidenta. Lo que señalamos en la presentación era de distintas temáticas, que se la puedo enviar después para poder comentarla si que tiene dudas, respecto principalmente a los beneficios que tiene la figura del comercializador y la implementación de la ley de portabilidad, el porcentaje también de diferencia, vimos algunas diferencias de tarifas, lo que tiene a nivel experiencia comparada, experiencia internacional, de cuáles son los impactos en términos tarifarios de la incorporación de esta figura del comercializador de energía, y respecto de manera puntual de la fecha de entrada o vigencia de la ley, un año después de la entrada en vigencia de la ley posterior a su aprobación, se podrían ver los primeros efectos en aquellas zonas en que se determine que sea la primera etapa de la implementación de la norma. Oiga, yo tengo una duda a propósito en la misma línea del diputado Eguiguren. Subsec, ¿cómo nosotros podríamos tener claridad de los plazos? Porque recordemos que tenemos contratos vigentes, licitaciones, entonces eso, ¿cómo es coherente con esta proyección que ustedes realizan? A lo mejor tener un cronograma más claro, porque eso es como bien incierto, a propósito también de la entrada en vigencia de la ley, por supuesto, pero igual es como súper incierto hacer una proyección entendiendo que hay otros factores que hay que considerar, y eso a lo mejor puede también tener fluctuaciones, ¿o no? Variaciones, entonces, no sé si es que ustedes lo han considerado. Sí, efectivamente, y la ley establece que hay se debe realizar un DFL, y es un DFL que, viendo las particularidades que tienen los distintos territorios, viendo también los distintos aspectos que ustedes han señalado y algunos más que tenemos que discutir, cuáles son las fechas de la gradualidad de la entrada en implementación de esas normas en los distintos aspectos. Para complementar, me gustaría dar la palabra a Juan Ignacio, que quiere acotar algo también, si usted lo permite, Presidente. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá en la misma sala, Presidenta. Estoy aquí acá, pero puse acá la cámara por si. No, Presidenta, en este punto el proyecto establece que tiene que dictarse un decreto con fuerza de ley, si mal no recuerdo, dentro del plazo de un año desde que se publica la ley, para establecer dos cosas. Uno, las comunas piloto con los criterios que establece la ley, es decir, que tengan condiciones de vulnerabilidad, afectación ambiental y que además que entren como comuna piloto implique una sinergia con otras políticas públicas que se estén impulsando. Esto es lo que nos hace pensar más o menos en las comunas que el ministro y el subsecretario han mostrado varias veces en varias láminas, ¿no? Principalmente comunas que tienen altos índices de contaminación o que están experimentando retiro de centrales a carbón y que pueden perder el beneficio del reconocimiento de la generación local. Por otra parte, ese mismo decreto con fuerza de ley está llamado a fijar los criterios técnicos, objetivos y transparentes en virtud de los cuales se tiene que ir determinando un cronograma. Probablemente uno, Presidente, habría esperado que existiera un cronograma con fecha y que uno dijera, bueno, mañana, digamos, el día tanto de tal año, tales y cuales comunas entran. Pero eso tiene dos problemas. Lo primero es que hay que analizar las condiciones de competencia que existen en cada una de las comunas. Efectivamente, no es lo mismo que una comuna, por ejemplo, reúna requisitos tales como una baja cantidad de energía en los primeros años, ¿no es cierto?, a que esa misma comuna tenga o no tenga condiciones de competencia.
porque efectivamente para que los beneficios de la ley puedan verse efectivamente, se requiere que haya condiciones de competencia para que esta competencia, ¿no es cierto?, permita acceder al usuario a mayores y mejores servicios. De manera que es una cuestión que no es sencilla, y por eso nosotros optamos por un mecanismo que fuese flexible, donde probablemente en la discusión tratemos de fijar criterios para que se elabore un mecanismo técnico que también evite, Presidenta, que la determinación de las comunas o los territorios, no, la agrupación de comunas que pueden entrar que van a empezar a traspasarse este nuevo sistema, también tenga criterios, digamos, que impliquen una mala experiencia para el usuario. En esto creemos que es sumamente importante hacer presente, ¿no?, que parte del éxito de esta política pública pasa porque el resultado de la experiencia que van a tener los usuarios sea altamente satisfactoria. Y forzar un cronograma por ley puede generar que, evidentemente, las condiciones que tengamos en 1, 2, 3 o 4 años, digamos, sean complejas. Además, este mecanismo, o esta forma más flexible, ¿no es cierto?, permite poder desarrollar un modelo, ¿no es cierto?, que permitan también hacer la transición con los contratos. ¿Ya? Como ha dicho el ministro en otras ocasiones, una opción era empezar en 2027, que es cuando comienza a quedar energía libre, 2026, 2027, ¿no? Otra opción es ir entrando paulatinamente, y eso también requiere de un análisis técnico que permita no afectar el equilibrio económico de los contratos suscritos. Por eso el subsecretario señalaba, cuando le preguntaban cuándo comienza a regir la ley está en condiciones de entrar en vigencia un año después de que ya se dicte, habiéndose dictado, que es el plazo, ¿no es cierto?, que contempla la normativa básica y esencial para su entrada en vigencia. Yo puedo agregar algo. Lo que pasa es que cuando nosotros hacíamos la pregunta de recién, que quiero volver a reiterarla, pero ustedes se recuerdan que aprobamos la ley de servicios básicos que dice relación, ¿no es cierto?, con no podrán hacer corte de suministro si es que hay mora. Ya. También aprobamos la ley de estabilización del precio de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Hay contratos vigentes. Entonces, eso es lo que me preocupa, la verdad. ¿Cómo se hace esta proyección con tantos otros factores que hay que considerar? Ese es como un poco, yo creo que la incertidumbre que a mí me nace y que es parte, yo creo que de una pregunta legítima que uno se hace, porque ¿cuál es el objetivo de fondo de poder avanzar en estos proyectos de ley, de esta reforma a la ley de lo que es claro, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder garantizar una baja en la tarifa, que eso es lo que queremos para todos los usuarios, y por supuesto, ¿no es cierto?, mejorar la calidad del servicio. ¿Esto entonces se puede? Yo creo que la pregunta es, ¿solo regular con un decreto de fuerza de ley? Porque hay como varias cosas que considerar. ¿Se acuerdan que también dentro de las proyecciones que se hizo en su minuto cuando se debatió lo que fue la estabilización del precio de la energía, dentro de lo que habían sido los contratos cuando se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando incorporamos también lo que eran las energías renovables no convencionales para inyectarla a la matriz energética? Eso iba a hacer que generara mayor competencia. Por eso había una baja en estos próximos años que en la práctica no se va a ver, porque se hizo se aprobó la ley de la estabilización de precios. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de cómo se hace entonces esa proyección? Me pregunto yo, con tantos factores. Sí, bueno, esos son justamente, hemos gastado bastante tiempo en ver los beneficios que tiene
el poder avanzar en portabilidad, tanto en lo que se refiere a mejor oferta de tarifa, mejor calidad, mejor un suministro acorde a las necesidades también. Y por contrapartida hay que también generar las condiciones para que esto pueda desarrollarse de manera acorde y de manera sostenible para la regulación y el sistema eléctrico que hoy día tenemos. Respecto a la existencia de la estabilización de las tarifas versus o en conjunto con la avanzar con portabilidad, son dos iniciativas que son compatibles, son iniciativas que han sido pensadas para poder subsistir. Cuando un cliente opte por ser libre, también va a tener que llevar consigo también parte de lo que corresponde del PEC, del beneficio que tenía el PEC. Por tanto, nosotros vemos que son normativas que son absolutamente compatibles y están hechas para poder avanzar de manera conjunta. Y respecto de la implementación, como muy bien señalaba Juan Ignacio, el año de la implementación viene dado por la dictación del decreto Fuerza Ley, del DFL, y después lo que existe ahí en el DFL, los requisitos y las características para poder seguir avanzando y poder implementarlo de buena manera, justamente recogiendo lo que usted, Presidenta, decía de las complejidades que esto tiene para que no quede absolutamente rígido en la ley, sino poder ir avanzando a medida que se vayan dando las distintas condiciones y distintas circunstancias que sí permitan seguir avanzando en que más personas, más territorios puedan avanzar en adoptar a la figura de comercialización, a la liberalización. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Ves? Entonces no es tan fácil. Eso es lo que a mí me preocupa. No es tan fácil porque con la aplicación de lo que es la estabilización del precio de la energía, acuérdense ustedes que en un año no iba a variar el tema de la tarifa. Entonces, ¿cómo se puede hacer una estimación de cronograma, subsecretario, como para que tengamos claridad realmente de cuánto es lo que podría bajar eventualmente una vez entrada en vigencia esta ley? Como para nosotros tener claridad en los tiempos, los plazos, ¿no es cierto? De acuerdo también a los compromisos que tenemos por ley, y ir eso visualizándolo de manera más gráfica. ¿Se podrá hacer? Efectivamente, compartimos con usted que esto tiene complejidades y por eso es importante discutirlo y tener también bastantes criterios técnicos para poder implementar la ley. Pero nosotros hemos planteado distintos criterios para poder avanzar, como son aquellas comunas que tienen mayores niveles de contaminación ambiental, vemos aquellas también que están sujetas a la modificación al retiro de las centrales a carbón. Uno podría tomar esas mismas zonas, esos mismos territorios para hacer una simulación de cómo podría ocurrir esto. Pero sí hay que dejar claro que esto es algo que es móvil. Podríamos hacer una aproximación, pero sin embargo no va a ser algo que al día de hoy podamos decir que va a ser ese el calendario, porque además tenemos que avanzar también en los criterios que hemos conversado previamente. Entonces, también creo que es un camino que hay que avanzar en conjunto, en poder definir el DFL, definir los criterios, para luego poder avanzar en lo que se refiere a los territorios. Bueno, yo de verdad con harta humildad les pediría, si es que es posible como Ministerio de Energía, hacer el esfuerzo de a lo mejor mostrarnos y presentarnos un cronograma estimando, ¿no es cierto?, los plazos, como para poder ir ordenándonos, porque yo vuelvo a reiterar, son muchos los factores a considerar. Entonces es muy... siento que necesitamos algo más contundente de base como para poder hacer una estimación, por ejemplo, en la presentación que ustedes hacen de que puede bajar en un 20%. Eso, ¿cómo llegamos a esa estimación? A mí de verdad que eso es lo que más me interesa, si es que es posible. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas presentes, al subsecretario. Ofrezco la palabra. Subsecretario, no sé si quiere agregar algo más. Creo que compartimos también la preocupación y por eso nuestro ánimo también de poder avanzar en todos estos temas y las temáticas que son bastante técnicas que tiene el proyecto de ley, y poder también, si nuestro ánimo avanzar de manera pronta en el proyecto de ley. Entendemos también que hay que hacer tiempo para discutir todos estos temas que son tan complejos y sensibles. Perdón.
Así es, ministro. Así que ojalá que, no sé si es que se lo que le señalaba recién, de poder hacer este cronograma, que sería súper interesante también tenerlo a la vista. Eso pues, yo no sé si es que alguien más quiere agregar algo. Bueno, despedir entonces al subsecretario, al ministro que se tuvo que retirar un poquito antes, como siempre agradecer al Ministerio de Energía y también a Juan Ignacio, y quien también lo acompaña, subsecretario en la oficina del Ministerio. Agradecer a cada uno de ustedes y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Thank you.